Antes de que el primer rayo de sol acaricie los campos de España, la tierra ya respira. Aquí, en la inmensidad de la dehesa, el tiempo no se mide en horas del reloj, sino en estaciones. El rocío de la mañana todavía humedece el pasto curto, y el silencio solo se rompe por el crujir de las encinas. Hoy nos hacemos una pregunta que resuena entre los muros de piedra seca. ¿Por qué, teniendo la misma sangre que los guerreros del campo, el Indúbrasil no alcanzó la gloria de la rusticidad? En la ganadería española, la supervivencia es un arte. Hablamos de razas que son puro hierro y coraje, como el Nelore o el Guserá, que aprendieron a parir donde el calor castiga y el error se paga con la vida. Pero hay un cuarto protagonista, un gigante imponente que parece sacado de un sueño, el Indúbrasil. Un animal que lo tiene todo para impresionar, pero que parece haber olvidado el lenguaje del hambre y la sed. ¿Es su culpa o es nuestra? Antes de desentrañar este misterio de sangre y tierra, si te apasiona la verdad del campo sin adornos, suscríbete y acompáñanos en este viaje por la genética que late bajo nuestra piel. Como experto guionista de documentales rurales, transformaré la base técnica de la genética del ganado Indúbrasil en una narrativa cinematográfica épica, ambientada en las dehesas y paisajes de España, bajo el sol implacable y el rigor de nuestra tierra. La rusticidad en los campos de España no es un concepto abstracto de despacho, es el sudor frío del ganadero en agosto y el crujir de la escarcha bajo las botas en enero. Para entender por qué el Indúbrasil no ha logrado el trono de la eficiencia que sí ostentan el Nelore o el Guserá, debemos mirar más allá de su imponente estampa y observar cómo interactúa su biología con este suelo de granito y encina. En nuestra tierra, la supervivencia es una danza macabra con el entorno, y el ambiente es un juez que no acepta sobornos de pedigrí. Imaginad el verano en Extremadura o en las llanuras de Castilla. El sol no acaricia, golpea con un mazo de fuego que eleva las temperaturas por encima de los 40 grados Celsius durante semanas interminables. El aire se vuelve un horno y el pasto, antaño verde y tierno, se transmuta en una fibra leñosa, seca, casi desprovista de energía. Aquí es donde la máquina biológica del bovino es puesta a prueba. El Nelore y el Guserá fueron moldeados por este estrés. Sus cuerpos se compactaron, sus procesos metabólicos se hicieron lentos y eficientes, aprendieron a disipar el calor como radiadores orgánicos perfectos. En cambio, el Indúbrasil fue seleccionado bajo la sombra protectora del hombre, buscando la escala, la alzada y la masa ósea. Un animal de 800 kilos, como suele ser el estándar del Indúbrasil de pista, es una estructura arquitectónica maravillosa, pero con un coste de mantenimiento prohibitivo para la dehesa real. La física es implacable. A mayor masa, mayor producción de calor metabólico. Cada movimiento de este gigante en busca de agua bajo el sol español genera una combustión interna que su sistema de termorregulación lucha por evacuar. Mientras el Nelore se desplaza con la agilidad de un atleta de fondo, el Indúbrasil se mueve como un gladiador pesado. Impresionante, sí, pero dependiente de suministros constantes que el campo rústico no siempre puede ofrecer. El manejo en una finca española exige que la vaca sea una unidad de producción autónoma. Aquí el trabajo rústico no permite el lujo del suplemento diario en el pesebre para todo el rebaño. La vaca debe ser capaz de caminar kilómetros entre las encinas, sorteando el matorral para encontrar ese bocado de comida que mantenga su condición corporal. Y aquí reside la gran diferencia, la eficiencia alimentaria. El Indúbrasil, debido a su selección orientada al tamaño, ha desarrollado una dependencia metabólica. Es un animal que funciona de maravilla cuando el error es cero, cuando el pasto es de calidad y el manejo es intensivo. Pero la dehesa es el reino del error, de la escasez y de la irregularidad climática. Cuando las lluvias se retrasan y el invierno entra con su aliento gélido de los Pirineos, la cuenta de resultados de la genética se escribe en las costillas del animal.
Un animal rústico entra en modo de ahorro, reduce sus exigencias, utiliza sus reservas de grasa con una tacañería evolutiva admirable y mantiene su fertilidad. El Indobrasil, por el contrario, suele colapsar más rápido en su condición física. Como experto guionista de documentales rurales, transformaré la base técnica de la genética del ganado Indobrasil en una narrativa cinematográfica épica, ambientada en las dehesas y paisajes de España, bajo el sol implacable y el rigor de nuestra tierra. Su gran estructura ósea requiere minerales y energía solo para sostenerse en pie, restando recursos para lo más importante, la reproducción. Una vaca que no se preña porque su cuerpo está priorizando no morir de hambre es una vaca que el sistema español descarta sin piedad. La tradición española de cría a campo abierto es en esencia un filtro de poros muy finos. Durante siglos hemos seleccionado animales que saben leer el terreno. El Indobrasil ha sido criado a menudo en burbujas de bienestar, donde el descarte por falta de funcionalidad fue sustituido por el aplauso en la pista de juzgamiento. Por eso, cuando lo soltamos en la dureza de nuestra orografía, se encuentra desarmado. No es que su genética sea inferior, es que sus armas han sido forjadas para la exhibición y no para la guerra diaria contra el clima. Observemos el suelo de nuestra península. La textura de la tierra española varía desde la arcilla compacta que se agrieta como una herida abierta en verano hasta la piedra suelta de las zonas de montaña. Los cascos y las articulaciones del Indobrasil, diseñados para soportar pesos masivos en suelos blandos, sufren en estos terrenos irregulares de la meseta. Un animal rústico debe tener aplomos de acero, pero también una ligereza funcional. El exceso de osamenta, que tanto gusta en las fotografías de catálogo, se convierte en un lastre cuando hay que subir una ladera para buscar el último refugio de sombra bajo el quejigo. Además, el factor sanitario en España es crítico. Entre garrapatas, insectos vectores y enfermedades endémicas del monte Mediterráneo, el sistema inmunológico del ganado es bombardeado constantemente. La rusticidad es también resistencia inmunológica. Las razas que pasaron por el Valle de la Muerte de la selección natural desarrollaron una tolerancia superior. El Indobrasil, al haber sido más protegido en su evolución reciente, suele mostrar una mayor sensibilidad, necesitando tratamientos más frecuentes que encarecen la producción y rompen la mística de la cría extensiva. En resumen, el trabajo en la finca no es solo mover ganado, es entender la termodinámica de la vida en un entorno hostil. El Indobrasil es un gigante que camina por la cuerda floja del metabolismo. En España buscamos el equilibrio. Animales que no sean tan grandes que mueran de hambre en la abundancia de otros, ni tan pequeños que no tengan valor comercial. La rusticidad es al final del día la capacidad de transformar la adversidad en un ternero sano cada año, sin que el ganadero tenga que pedir un préstamo para comprar pienso de emergencia. Mientras el sol se pone, tiñendo de naranja las tierras de España, nos queda claro que el Indobrasil tiene el potencial, tiene los genes de sus ancestros guerreros, pero le falta la cicatriz que solo el campo salvaje puede otorgar. La selección debe volver a la raíz, menos centímetros de alzada y más capacidad de pulmón, menos peso muerto y más eficiencia viva. Es necesario que el criador entienda que el campo no premia la estética, sino la persistencia de la vida bajo las condiciones más duras que la geografía española pueda imponer. Como experto guionista de documentales rurales, transformaré la base técnica de la genética del ganado Indobrasil en una narrativa cinematográfica épica, ambientada en las dehesas y paisajes de España, bajo el sol implacable y el rigor de nuestra tierra. En el corazón de España, la tierra no es solo suelo, es un pergamino donde el tiempo ha escrito con sangre, sudor y hierro. Aquí la relación entre el hombre y el animal no se basa en la dominación, sino en un pacto de respeto mutuo que se remonta a siglos de trashumancia y pastoreo. Para entender al Indobrasil en este escenario, debemos comprender la metáfora del árbol y la roca. Lo que es demasiado rígido se quiebra ante el vendaval, y lo que es demasiado pesado se hunde en el barro de la historia. La historia de la ganadería en la península es la historia de la resistencia.
Desde los tiempos de la Mesta, los pastores españoles aprendieron que la verdadera riqueza no reside en el tamaño del animal, sino en su capacidad para caminar. La andabilidad es una palabra sagrada en nuestros campos. Un animal que no sabe caminar es un animal que no sabe sobrevivir. El Indobrasil, con su estructura catedralicia y sus orejas que parecen pétalos de una flor exótica, se enfrenta aquí a una tradición que valora la sobriedad sobre el espectáculo. En la dehesa, la encina es la reina. Es un árbol que crece lento, que hunde sus raíces en la profundidad buscando la humedad que el sol le niega en la superficie. El Indobrasil, en su selección moderna, ha sido tratado a menudo como un cultivo de regadío en una tierra de secano. Ha crecido rápido, ha crecido mucho, pero sus raíces metabólicas son superficiales. La metáfora es clara: para que el Indobrasil prospere en España, debe aprender la paciencia de la encina. Debe dejar de ser un gigante de papel para convertirse en un guerrero de madera noble. La rusticidad es esa raíz profunda que permite al animal mantenerse firme cuando el cielo se cierra y la tierra se agrieta. Los antiguos vaqueros de las marismas y las sierras sabían algo que la genética de laboratorio a veces olvida. El ojo del amo engorda al caballo, pero el hambre del campo cría al valiente. La técnica del descarte riguroso no era una crueldad, era una necesidad biológica. En España se dice que una vaca debe tener 3 suertes: suerte para parir, suerte para criar y suerte para repetir. Si falla una, el ciclo se rompe. El Indobrasil, al haber sido seleccionado bajo el amparo de la suplementación y el cuidado intensivo, ha perdido en el camino esa suerte natural que es en realidad eficiencia biológica pura. Existe un concepto en nuestra cultura que se aplica tanto al toro de lidia como al ganado de carne: el temple. Es la capacidad de gestionar el esfuerzo, de no entregarse al agotamiento, de mantener la dignidad bajo el castigo del clima. El Indobrasil tiene el temple en su ADN, heredado de sus ancestros cebuinos que sobrevivieron a monzones y sequías extremas. Pero ese temple se adormece cuando el animal no es retado. En las fincas españolas recuperamos esa esencia cuando obligamos al ganado a buscar su sustento entre los riscos, recuperando técnicas de pastoreo rotativo que imitan las migraciones ancestrales, forzando al metabolismo a despertar de su letargo de bienestar. El ganadero español no ve al Indobrasil como una cifra en una hoja de cálculo, lo ve como un guardián del paisaje. Hay algo épico en ver a un lote de Indobrasil atravesando un mar de jaras bajo la luz plateada del atardecer. Es una imagen que une 2 mundos: la exuberancia tropical de su origen y la austeridad castellana de su destino. El hombre, en este proceso, se convierte en un escultor de vida. No se trata solo de producir carne, sino de preservar una herencia. La selección de la rusticidad es, en última instancia, un acto de humildad. Reconocer que la naturaleza sabe más que nosotros sobre quién debe quedarse y quién debe partir. En el campo, el tiempo no corre, se acumula. Cada generación de Indobrasil que sobrevive a un invierno de heladas en la meseta o a un verano de fuego en Andalucía añade una capa de resistencia a su genética. La metáfora del tiempo es la del río que pule la piedra. El Indobrasil entró en España como una piedra tosca y brillante, pero demasiado grande. El tiempo y el rigor del clima español actúan como la corriente del río, desgastando las aristas de la exigencia nutricional y puliendo la joya de la adaptación. ¿Sabían que en muchas regiones de España aún se utilizan señales acústicas milenarias para llamar al ganado? El silbo o los gritos rítmicos que resuenan en los valles son parte de una comunicación que el Indobrasil entiende a la perfección. Es un animal inteligente, sensible, que responde al vínculo humano. Pero esa inteligencia debe ser usada para la supervivencia. En la tradición española, el ganado se busca la vida. Esa frase tan sencilla y tan profunda resume la meta de nuestra cría:
que el Indobrasil deje de esperar el remolque del pienso y empiece a confiar en su propio instinto para encontrar el pasto escondido bajo la sombra de los quejigos. Este relato nos enseña que la genética es solo el lenguaje, pero el ambiente es el mensaje. El Indobrasil tiene la oportunidad de ser el gran señor de la dehesa, siempre y cuando acepte las reglas de un juego que lleva jugándose en España antes de que se inventaran los relojes. No buscamos un animal que gane concursos de belleza, buscamos un animal que gane la batalla contra el olvido, manteniéndose productivo, fértil y digno en una tierra que no regala nada a quien no se lo gana con esfuerzo. El sol comienza su descenso final tras las sierras de granito, tiñendo el cielo de un rojo herrumbre que recuerda el color de la tierra labrada. En este momento de calma absoluta, cuando las sombras de las encinas se alargan como dedos que buscan el descanso, entendemos que la ganadería en España no es una industria, es un ciclo eterno de renacimiento y sacrificio. El Indobrasil, ese gigante que llegó con promesas de grandeza, se encuentra ahora en la encrucijada de su destino: ser una reliquia del pasado o el protagonista de un futuro más rústico y humano. La tierra no entiende de trofeos ni de escarapelas colgadas en las paredes de una oficina urbana. La tierra solo entiende de lo que vuelve a ella. Un animal rústico es aquel que, al final de su ciclo, deja la tierra mejor de lo que la encontró, habiendo caminado sus senderos sin agotarlos, habiendo parido vida donde otros solo encuentran polvo. El Indobrasil debe aprender esta humildad, pues la genética permite, el campo cobra y el tiempo decide. Esta es la ley inquebrantable de la dehesa, una ley que no se puede comprar con suplementos ni esconder tras un manejo excesivamente protector. Hemos caminado por la historia, analizado el metabolismo y desentrañado las metáforas de la sangre, pero la pregunta final sigue vibrando en el aire fresco de la noche. ¿Estamos dispuestos a dejar que el ambiente sea el verdadero selector? Seleccionar por rusticidad exige un coraje que pocos tienen, pues significa aceptar el descarte pesado, los resultados lentos y la pérdida del impacto visual inmediato en favor de una eficiencia que solo se ve en los años de sequía. Es un conflicto entre el bolsillo de hoy y la supervivencia de mañana. En España, el ganadero sabio sabe que la verdadera belleza de una vaca Indobrasil no está en la curva de sus cuernos o en la longitud de sus orejas, sino en la salud de su ternero cuando el campo está seco y los arroyos han dejado de cantar. La vida en el campo es un círculo que nunca se cierra. El animal consume el pasto se nutre de la tierra, y la tierra espera el regreso de ambos. El Indobrasil tiene en sus venas la capacidad de ser el puente entre la exuberancia del trópico y la austeridad de nuestra península, pero para lograrlo debemos despojarlo de las cadenas del lujo innecesario y permitirle volver a ser un animal de campo, un guerrero del sol, un superviviente que no teme a la distancia ni al hambre estacional. Solo así su genética hará honor a la sangre de la que proviene. Como experto guionista de documentales rurales, transformaré la base técnica de la genética del ganado Indobrasil en una narrativa cinematográfica épica, ambientada en las dehesas y paisajes de España, bajo el sol implacable y el rigor de nuestra tierra. ¿Qué campo dejaremos a nuestros hijos? ¿Un campo de animales dependientes de la química y el camión del pienso, o un campo de animales rústicos, capaces de defenderse solos bajo el cielo de España? La respuesta está en cada decisión de selección, en cada hembra que decidimos mantener y en cada semental que elegimos no solo por su estampa, sino por su capacidad de aguantar el tirón cuando el mundo se vuelve difícil. La rusticidad es el mayor regalo que un criador puede dejar a la historia, una genética que no necesita permiso para existir. Al final, cuando el silencio lo inunda todo y solo queda el latido del campo, recordamos la frase que guía nuestra filosofía: aquí no manda la pista, aquí manda el pasto. El Indobrasil es una obra de arte inacabada que el clima español está puliendo día a día. Si somos capaces de escuchar lo que la tierra nos pide, veremos a este gigante caminar con la seguridad del que se sabe dueño de su destino.
porque la rusticidad no nace de la intención, nace de la presión, del error que cuesta caro y del tiempo que no se detiene por nadie. Si este viaje por las venas de la ganadería española ha resonado en tu corazón de hombre o mujer de campo, no dejes que esta reflexión se pierda en el viento. Suscríbete a nuestra página para seguir explorando la verdad cruda de la vida rural. Deja tu me gusta si crees que la eficiencia debe estar por encima de la estética y cuéntanos en los comentarios, ¿estás listo para dejar que la naturaleza sea quien mande en tu finca? El futuro de nuestra tierra depende de la valentía de nuestras decisiones hoy. Nos vemos en el próximo amanecer, donde la tierra, una vez más, volverá a respirar.